Mi hijo me demandó, quedándose con mi casa de $18 millones y la custodia de los nietos. Nunca más verás a los niños, loca, se rió ante el juez. Desolada, me mudé al rancho de mi esposo fallecido. Mientras limpiaba, encontré una caja fuerte escondida detrás de la estufa. La combinación era mi fecha de nacimiento. Adentro había una carta que comenzaba: si estás leyendo esto, llegó la hora de la verdad. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a este momento que cambió todo para siempre. Mi nombre es Araceli, tengo 67 años, y hasta hace 3 meses creía que tenía una familia que me amaba. Mi esposo José murió hace 2 años de un infarto, dejándome una mansión valorada en $18 millones y varios negocios prósperos. Pensé que mi hijo Pablo, abogado exitoso de 42 años, sería mi apoyo en la vejez. Qué terriblemente equivocada estaba. Todo comenzó cuando Pablo llegó a casa con Vanessa, su esposa, y los gemelos Isaías y Rosaura de 8 años. Yo vivía feliz con mis nietos, los cuidaba cuando sus padres trabajaban, les cocinaba sus comidas favoritas, los llevaba al parque. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Pablo esa tarde de octubre, con una seriedad que me heló la sangre. Vanessa estaba a su lado, luciendo ese vestido rojo que siempre me pareció demasiado atrevido, con una expresión que no supe descifrar. «¿Qué pasa, hijo? ¿Algo anda mal?», pregunté, sirviendo café en mi sala favorita, esa donde José y yo pasamos tantas tardes platicando sobre nuestros sueños. «Hemos estado observándote, mamá. Últimamente actúas muy extraño. Olvidas cosas, repites conversaciones, dejas el gas encendido». Me quedé helada. Era cierto que a veces me olvidaba dónde dejaba las llaves, o repetía alguna historia, pero eso le pasa a cualquier persona de mi edad. No significaba que estuviera loca. «Pablo, solo son pequeños olvidos normales. Tu padre también los tenía a mi edad», respondí, tratando de mantener la calma. Pero Vanessa se inclinó hacia adelante, con esos ojos calculadores que siempre me pusieron nerviosa. «Araceli, ayer les diste helado a los niños para desayunar. Anteayer olvidaste recogerlos del colegio. El director tuvo que llamarnos». Eso no era cierto. Yo jamás olvidaría a mis nietos. Pero antes de que pudiera defenderme, Pablo soltó la bomba que destruiría mi mundo. «Mamá, hemos consultado con varios médicos. Creemos que tienes principios de Alzheimer. Esta casa es demasiado grande para ti, y los niños, bueno, no pueden estar en peligro». Las palabras me golpearon como puñaladas. ¿Alzheimer? ¿Peligro? ¿De qué estaba hablando mi propio hijo? No entiendo, Pablo. Me siento perfectamente bien. Cuido a los niños desde que nacieron, jamás les haría daño. Vanessa y Pablo intercambiaron una mirada que me partió el alma. Era la mirada de 2 personas que ya habían tomado una decisión sin consultarme. «Por eso hemos decidido que lo mejor es que te mudes a una residencia especializada. Venderemos la casa para pagar tus cuidados, y los niños se quedarán con nosotros permanentemente». El mundo se me vino encima. Mi casa, la que José y yo construimos con tanto amor, la que guardaba 40 años de recuerdos, ¿venderla? ¿Y alejarme de Isaías y Rosaura para siempre? No, Pablo. Esta es mi casa, y esos son mis nietos también. No voy a ningún lado. Pero mi hijo ya no era el niño cariñoso que crié. Sus ojos se endurecieron de una manera que me asustó. «Mamá, puedes cooperar o podemos hacerlo por la vía legal. Tú decides». Esa amenaza fue el principio del fin. En las siguientes semanas, Pablo contrató médicos que confirmaron su diagnóstico falso, presentó testimonios de vecinos que supuestamente me habían visto comportándome de manera extraña, y me arrebató todo. El día del juicio fue el más humillante de mi vida. Sentada en esa sala fría, escuchando cómo mi propio hijo me describía como una anciana demente y peligrosa, sentí que mi corazón se hacía pedazos. El día del juicio llegó como una pesadilla de la cual no podía despertar. Me senté en esa sala fría del tribunal, viendo cómo mi propio hijo destruía mi reputación palabra por palabra. Pablo se había vestido con su mejor traje negro, el que yo le regalé por su cumpleaños el año pasado. ¡Qué ironía! Vanessa estaba en la galería, luciendo un vestido dorado que brillaba bajo las luces fluorescentes, como si fuera una celebración en lugar de mi funeral en vida. «Su honor», comenzó Pablo con esa voz profesional que tanto me enorgullecía antes,
Mi madre Araceli presenta claros signos de deterioro cognitivo avanzado. Ya no puede vivir sola en esa mansión de 18 millones de dólares sin representar un peligro para sí misma y para mis hijos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Cómo podía estar diciendo esas cosas sobre mí? Yo, que lo crié sola después de que José trabajara 18 horas al día para construir nuestro imperio. Yo, que me desvelé cuidándolo cuando tenía fiebre, que vendí mis joyas para pagarle la universidad. Presento ante este tribunal el testimonio del Dr. Martínez, neurólogo especialista, quien evaluó a mi madre la semana pasada. Un hombre mayor se levantó del estrado. Ni siquiera lo conocía, pero ahí estaba, decidiendo mi futuro con palabras que jamás pensé escuchar sobre mí misma. Después de una evaluación exhaustiva, dijo el doctor con voz monótona, la señora Araceli presenta síntomas compatibles con demencia senil temprana. Olvidos frecuentes, desorientación temporal, episodios de confusión que podrían poner en riesgo su seguridad y la de menores bajo su cuidado. Eso es mentira, grité, levantándome de mi asiento. Nunca he estado con ese doctor en mi vida. El juez golpeó su martillo. Señora, mantenga la compostura o tendré que pedirle que abandone la sala. Mi abogado, un joven inexperto que apenas me costó $5,000 porque ya no tenía más dinero después de que Pablo congelara mis cuentas, me tomó del brazo suavemente. Señora Araceli, por favor, siéntese. Esto no la ayuda. ¿Pero cómo podía mantener la calma cuando escuchaba mentira tras mentira? Pablo continuó presentando evidencias de mi supuesta demencia. Testimonios de vecinos que decían haberme visto hablando sola en el jardín. La verdad es que hablaba con José, visitando su tumba mental mientras regaba las flores que él tanto amaba. Su honor, Pablo sacó una carpeta gruesa. También presento fotografías de la casa de mi madre. Como pueden ver, hay signos claros de negligencia y desorden que confirman su incapacidad para mantener un hogar seguro. Las fotografías pasaron de mano en mano. Reconocí mi cocina, pero se veía sucia, desordenada, como si alguien hubiera revuelto todo adrede. Mi sala estaba llena de periódicos viejos apilados. Mi habitación con ropa tirada por todas partes. Esas fotos están manipuladas, susurré a mi abogado. Mi casa nunca se ve así. Pero nadie me escuchaba. Pablo había orquestado todo perfectamente. Luego vino lo peor. Pablo se acercó al estrado y, con lágrimas falsas en los ojos que me revolvieron el estómago, comenzó su actuación final. Su honor, me duele profundamente tener que estar aquí hoy. Amo a mi madre, pero mis hijos Isaías y Rosaura merecen crecer en un ambiente seguro. El mes pasado, mi madre olvidó recogerlos del colegio. Los encontraron solos a las 7 de la noche, llorando porque pensaron que los habíamos abandonado. Mentiroso, volví a gritar. Yo jamás haría eso a mis nietos. Pero Pablo siguió con su teatro. La semana pasada les dio medicamentos para adultos pensando que eran vitaminas. Tuvimos que llevarlos al hospital para hacerles lavado de estómago. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Mi propio hijo, inventando historias terribles sobre mí para quedarse con mi herencia. Vanessa también testificó, con esa voz dulce y falsa que usaba en las reuniones familiares. Araceli siempre fue una suegra maravillosa, pero últimamente está muy cambiada. Ayer me preguntó 5 veces la misma pregunta. Anteayer no reconoció a los niños por un momento. Es muy triste verla así. Mentiras, todas mentiras. Pero el juez las creía. Podía verlo en sus ojos, en la manera como asentía mientras escuchaba cada testimonio fabricado. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con toda la dignidad que me quedaba. Su honor, yo crié a ese hombre que está ahí sentado. Trabajé junto a mi esposo 40 años para construir todo lo que tenemos. Jamás he puesto en peligro a mis nietos. Los amo más que a mi propia vida. Mi voz se quebró al ver las caritas de Isaías y Rosaura en la galería, sin entender por qué la abuela estaba llorando en ese lugar extraño lleno de gente seria. Pablo era mi orgullo. Lo mandé a la mejor universidad, le pagué la carrera de Derecho, lo apoyé cuando comenzó su bufete. Y así me paga. Inventando enfermedades que no tengo para quitarme lo que mi esposo y yo construimos con tanto sacrificio. Pero mis palabras sonaron como los delirios de una anciana desesperada. Pablo había plantado la semilla de la duda, y ahora todo lo que yo dijera parecía confirmar su versión de los hechos.
El juez deliberó apenas 20 minutos. 20 minutos para destruir una vida entera. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo con voz solemne, este tribunal determina que la señora Araceli no se encuentra en condiciones de administrar sus bienes ni de mantener la custodia de menores. El martillo cayó como un rayo. Se otorga la tutela legal y administración de bienes al señor Pablo, y la custodia permanente de los menores Isaías y Rosaura queda bajo su responsabilidad. El mundo se detuvo. Pablo se levantó triunfante, abrazando a Vanessa como si hubieran ganado la lotería. Porque eso era exactamente lo que habían hecho. Habían ganado 18 millones de dólares con mentiras. Me acerqué a mis nietos antes de que me alejaran de ellos para siempre. Abuela te ama mucho, le susurré, abrazándolos con desesperación. Pero Pablo me apartó bruscamente. Aléjate de mis hijos. Ya has hecho suficiente daño. Y entonces vino la frase que me perseguiría en mis pesadillas. Nunca más verás a los niños, loca, me dijo riéndose, lo suficientemente bajo para que solo yo le escuchara, pero con una crueldad que jamás olvidaré. Salí de ese tribunal completamente destruida. Sin casa, sin nietos, sin familia, sin nada. Salí de ese tribunal como un fantasma. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía caminar. La gente me miraba con lástima mientras yo arrastraba los pies por esos pasillos fríos que habían sido testigos de mi humillación pública. Pablo y Vanessa salieron detrás de mí, él con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Ella cargaba a Rosaura en brazos, mientras Isaías caminaba de la mano de su padre. Mis nietos. Los bebés que yo había ayudado a criar, que conocían de memoria mis canciones de cuna, que corrían a mis brazos cada vez que me veían. Adiós, abuela, me gritó Isaías, tratando de soltarse de la mano de Pablo para correr hacia mí. Pero su padre lo sujetó firmemente. Ya no es tu abuela, hijo. Recuerda lo que te dijimos. La señora está muy enferma y no puede cuidarte más. Las lágrimas me cegaron por completo. Pablo, por favor. Son mis nietos también. No me hagas esto. Pero él siguió caminando como si yo fuera invisible. Vanessa me lanzó una última mirada, y por un segundo vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era tristeza ni compasión. Era triunfo puro. Como si hubiera estado esperando este momento durante años. Mi abogado se acercó con cara de derrota. Lo siento mucho, señora Araceli. Hicimos lo que pudimos, pero la evidencia en su contra era abrumadora. ¿Evidencia? Todo era mentira. Pablo inventó cada palabra. Lo sé, pero legalmente no pudimos probarlo. Pablo es un abogado muy hábil. Preparó este caso durante meses, tal vez años. Esas palabras me golpearon como un martillo. Años. ¿Significaba que mi hijo había estado planeando robarme desde mucho antes de lo que imaginé? Los siguientes días fueron un infierno. Tuve una semana para sacar mis cosas de la mansión que había sido mi hogar durante 40 años. Una semana para empacar una vida entera en cajas. Pablo no me dirigió la palabra durante todo el proceso. Contrató una empresa de mudanzas para que empacara mis pertenencias como si fuera una extraña. Yo caminaba por esos pasillos llenos de recuerdos, tocando las paredes donde José y yo habíamos colgado fotos de nuestra familia, donde habíamos marcado la altura de Pablo cuando era niño. Señora, me dijo el supervisor de la mudanza, ¿qué hacemos con estos muebles antiguos del sótano? Bajé a ver de qué hablaba. En un rincón polvoriento estaban los primeros muebles que José y yo compramos cuando éramos recién casados. Una mesa de madera que él reparó con sus propias manos, las sillas que pintamos juntos de color amarillo una tarde de domingo. Déjenlos, les dije con la voz quebrada. Ya no tengo lugar para recuerdos. Pero Pablo apareció detrás de mí con esa frialdad que ya me era tan familiar. Llévenselos todo. No quiero nada de ella en mi casa. ¿Su casa? Era mi casa. La casa que José y yo construimos ladrillo por ladrillo, la casa donde él nació, donde dio sus primeros pasos, donde celebramos cada uno de sus cumpleaños. Pablo, por favor. Solo déjame quedarme con algunas fotos de cuando eras niño, algunos recuerdos de tu padre. Me miró como si fuera un insecto molesto. Ya te dije que no quiero nada tuyo aquí. Esta casa necesita una limpieza profunda después de años de negligencia. ¿Negligencia? Yo había mantenido esa casa impecable durante décadas.
Cada rincón brillaba, cada jardín estaba perfectamente cuidado. Pero ahora Pablo la describía como si hubiera sido un basurero. Vanessa apareció en la escalera del sótano, luciendo unos jeans ajustados y una blusa rosa que parecía demasiado juvenil para sus 35 años. Cariño, los decoradores ya llegaron. Quieren empezar con la remodelación de la sala principal. ¿Remodelación? No habían pasado ni 3 días desde que obtuvieron la casa y ya querían borrar todo rastro de mi existencia. Esperen, les supliqué. Al menos déjenme despedirme de los nietos. No he podido explicarles qué está pasando. Pablo se rió con una crueldad que jamás le había conocido. ¿Explicarles qué? ¿Que su abuela está loca? Ya se lo explicamos nosotros. Los niños entienden que necesitas ayuda médica especializada. No estoy loca. Y tú lo sabes perfectamente. Los médicos dicen lo contrario. Mamá. Y ahora, por favor, termina de empacar y vete. Los niños se asustan cuando te pones histérica. Histérica. Esa palabra me dolió más que todas las mentiras del juicio. Yo, que siempre fui una mujer calmada, reflexiva, que resolví cada problema familiar con paciencia y amor, ahora era histérica por defender mi hogar y mis nietos. Esa noche dormí en un hotel barato cerca del aeropuerto. No tenía a dónde ir. Pablo había congelado todas mis cuentas por mi propio bien, según el juez. Solo tenía el dinero en efectivo que guardaba en mi cartera para emergencias. Me senté en esa cama dura y fría, rodeada de cajas con los pocos objetos personales que pude salvar, y lloré como no había llorado desde la muerte de José. Pero estas no eran lágrimas de dolor por una pérdida natural. Eran lágrimas de traición, de incredulidad, de una herida que sabía que jamás sanaría completamente. Al día siguiente, recordé el rancho. José había comprado esa propiedad hace 20 años, cuando soñábamos con retirarnos al campo. Estaba a 2 horas de la ciudad, en un terreno de 5 hectáreas rodeado de montañas. Habíamos ido pocas veces porque siempre estábamos ocupados con los negocios, pero José lo mantenía porque decía que algún día sería nuestro refugio. Tal vez Pablo no sepa que existe, pensé con un hilo de esperanza. Contraté un taxi que me costó $200, dinero que no podía permitirme gastar, pero no tenía otra opción. El chofer me miraba con curiosidad mientras cargaba mis cajas al auto. «¿Se muda al campo, señora?» «Algo así», respondí, sin ganas de explicar mi tragedia a un extraño. El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana como la ciudad se alejaba, llevándose consigo todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Los rascacielos dieron paso a casas pequeñas, luego a campos abiertos, y finalmente a las montañas que rodeaban el rancho de José. Cuando llegamos, mi corazón se encogió. La propiedad se veía abandonada, como si nadie hubiera pisado ese lugar en años. La casa principal era pequeña comparada con la mansión, pero tenía un encanto rústico que José adoraba. Las paredes de madera estaban descoloridas, las ventanas empañadas, y el jardín completamente invadido por maleza. «¿Está segura de que quiere quedarse aquí, señora?», me preguntó el chofer, viendo mi cara de desaliento. «Sí, aquí estaré bien», mentí, pagándole y viendo cómo se alejaba por el sendero polvoriento. Me quedé sola en medio de esa soledad absoluta. El silencio era ensordecedor después de tantos años viviendo en la ciudad. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el canto lejano de algunos pájaros. Abrí la puerta principal con la llave que José guardaba bajo una maceta rota. El interior olía a humedad y olvido. Muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas en la penumbra. Todo estaba cubierto de una capa de polvo tan espesa que mis pasos dejaban huellas en el piso. La primera noche fue terrible. No había electricidad, el agua salía marrón de las tuberías, y cada sonido me asustaba. Me acosté en un colchón viejo que encontré en el cuarto principal, abrazando la única foto que pude salvar de José y yo en nuestra boda. ¿Qué habría hecho él en mi lugar?, me pregunté, sintiendo su ausencia como un dolor físico. Los siguientes días los dediqué a limpiar. Era lo único que podía hacer para no volverme loca de verdad con tantos pensamientos. Limpiar me daba un propósito, me hacía sentir útil cuando todo mi mundo había perdido el sentido. Fue el 5.º día, mientras restregaba la cocina, que mi vida volvió a cambiar para siempre. Fue el 5.º día, mientras restregaba la cocina con todas las fuerzas que me quedaban, que algo cambió para siempre. Había estado limpiando desde el amanecer,
tratando de mantener mi mente ocupada para no pensar en Isaías y Rosaura. Me preguntaba si me extrañarían, si Pablo les habría dicho que yo había muerto, si entenderían algún día la verdad de lo que había pasado. La cocina era pequeña pero acogedora, con gabinetes de madera que José había instalado con sus propias manos. Recordaba cuando veníamos los fines de semana y él insistía en cocinar para mí, preparando esos desayunos enormes que decía que me darían energía para caminar por las montañas. Estaba limpiando detrás de la estufa vieja cuando noté algo extraño. La estufa parecía haberse movido ligeramente de su posición original. Había marcas en el piso que mostraban dónde había estado antes, y ahora estaba a unos centímetros corrida hacia la derecha. ¡Qué raro!, pensé. José siempre fue tan meticuloso con todo. Traté de mover la estufa para limpiar mejor detrás, pero pesaba demasiado para mi fuerza. Busqué una escoba y la usé como palanca, empujando poco a poco hasta que logré apartarla lo suficiente. Y entonces lo vi. Allí, empotrada en la pared de ladrillo, había una caja fuerte pequeña pero robusta. El metal brillaba como si hubiera sido instalado recientemente, contrastando con las paredes envejecidas de la cocina. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Por qué José habría instalado una caja fuerte en secreto? ¿Qué habría guardado ahí que no me había contado? La caja tenía un panel digital moderno, completamente fuera de lugar en esa cocina rústica. Parecía de esas que se abren con una combinación numérica de 6 dígitos. Me quedé parada frente a ella durante varios minutos, tratando de procesar lo que había encontrado. José y yo nunca nos guardábamos secretos. Compartíamos todo, las cuentas bancarias, los documentos importantes, las decisiones de negocio. ¿Por qué habría escondido esto de mí? Tal vez lo iba a decirme y murió antes de poder hacerlo, pensé, sintiéndome culpable por dudar de él. Pero la curiosidad era más fuerte que cualquier otra cosa. Necesitaba saber qué había adentro. Comencé probando combinaciones obvias. Primero intenté con nuestra fecha de matrimonio, 061582. Nada. Luego probé con su fecha de nacimiento, 122353. Tampoco funcionó. Intenté con el cumpleaños de Pablo, 081181. El panel parpadeó rojo, indicando error. Me senté en una silla vieja que había en la cocina, mirando esa caja fuerte como si fuera un enigma imposible de resolver. ¿Qué combinación habría elegido José? Él era un hombre de rutinas, de números que significaban algo especial para él. Entonces recordé algo que me había dicho muchas veces durante nuestro matrimonio. Araceli, tú eres lo más importante de mi vida. El día que naciste fue el día que el universo decidió bendecirme. Con las manos temblando, marqué mi fecha de nacimiento, 031557. El panel parpadeó verde y escuché un clic metálico que resonó por toda la cocina silenciosa. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior de la caja. Adentro había varios documentos doblados, una pequeña grabadora de voz, y lo que parecía ser un sobremanila grueso. Lo primero que tomé fue una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de José. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae mientras la desdoblaba. Mi querida Araceli, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que algo terrible ha pasado. Si llegó la hora de la verdad, es porque Pablo finalmente mostró su verdadera cara. Me senté bruscamente. ¿Pablo mostró su verdadera cara? ¿Qué significaba eso? José había muerto 2 años antes de que Pablo me demandara. ¿Cómo podía haber predicho lo que pasaría? Continué leyendo con el corazón acelerado. Durante los últimos 5 años de mi vida, descubrí cosas sobre nuestro hijo que me rompieron el corazón. No te las dije porque no quería destruir la imagen que tenías de él, pero ahora que no estoy para protegerte, necesitas conocer la verdad. ¿La verdad sobre qué? Pablo había sido un hijo ejemplar. Un poco distante en los últimos años, pero siempre respetuoso, siempre exitoso. Araceli, Pablo no es nuestro hijo biológico. Las letras se difuminaron frente a mis ojos. Leí la frase 1, 2, 3 veces, pero las palabras no tenían sentido. ¿Cómo que Pablo no era nuestro hijo? Yo lo había tenido, había estado en la sala de parto, había sentido cada contracción, cada dolor. Sé que esto te va a impactar tanto como me impactó a mí cuando lo descubrí. Pablo es hijo de Vanessa y otro hombre. Vanessa estaba embarazada cuando conoció a Pablo, pero él nunca lo supo.
Ella le hizo creer que el bebé era de él. Mi mundo se tambaleó. Vanessa había conocido a Pablo hace 10 años, mucho después de que Pablo naciera. ¿Cómo podía ser su madre? Pero entonces entendí. El Pablo de la carta no era mi Pablo. Era otro Pablo. Un hombre que Vanessa había engañado hace años, haciéndole creer que era padre de un hijo que no era suyo. Seguí leyendo con desesperación. Descubrí esto por casualidad hace 5 años, cuando contraté a un investigador privado para verificar los antecedentes de Vanessa antes de que nuestro hijo se casara con ella. Lo que encontré me dejó helado. José había investigado a Vanessa. Eso explicaba por qué nunca terminó de aceptarla completamente la familia, aunque siempre fue educado con ella. Vanessa tiene un historial de matrimonios fracasados, siempre por dinero. Su primer esposo era un empresario mayor que ella, rico pero enfermo. Murió en circunstancias sospechosas 2 años después de casarse. Le dejó una herencia considerable que ella dilapidó en menos de 1 año. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la carta sobre la mesa para poder seguir leyendo. Su segundo esposo era Pablo Hernández, un abogado joven y exitoso, muy parecido a nuestro Pablo. Vanessa se embarazó inmediatamente después de casarse con él, pero el investigador descubrió que había estado teniendo una aventura con otro hombre durante meses. Cuando Pablo Hernández pidió una prueba de paternidad, Vanessa desapareció con el bebé. Mi respiración se aceleró. Vanessa había huido con un bebé que no era de su esposo. Un bebé que... Araceli, ese bebé es el que ahora conocemos como nuestros nietos. Vanessa cambió su apellido y el del niño, se mudó a otra ciudad, y comenzó de nuevo. Cuando conoció a nuestro Pablo, le inventó una historia sobre ser madre soltera viuda. No podía ser cierto. Isaías y Rosaura, mis nietos queridos, ¿no eran realmente nietos míos? Pero la carta continuaba. Nuestro Pablo se enamoró perdidamente de ella y adoptó al niño como si fuera suyo. Nunca supo que Vanessa lo había elegido específicamente porque tenía el mismo nombre y profesión que el verdadero padre del niño. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Todo comenzaba a tener sentido. La manera como Vanessa siempre parecía estar calculando algo, como había insistido en que Pablo adoptara legalmente al niño, como siempre me miraba con esa expresión extraña. Pero lo peor de todo, mi amor, es lo que descubrí después. Pero lo peor de todo, mi amor, es lo que descubrí después. Mis manos temblaron al pasar a la siguiente página de la carta. José había descubierto algo aún peor que todo lo anterior. Me preparé mentalmente para el siguiente golpe, aunque ya no sabía si mi corazón podría soportar más revelaciones. Vanessa no solo engañó a Pablo sobre la paternidad del niño. También lo ha estado envenenando contra ti desde el momento en que se casaron. He encontrado evidencia de que ella ha estado planeando quedarse con nuestra fortuna desde hace años. ¿Envenenándolo contra mí? Recordé todos esos pequeños cambios en Pablo que había notado, pero que había atribuido al estrés del matrimonio y la paternidad. Como había comenzado a cuestionar mis decisiones, a sugerir que yo estaba envejeciendo mal, a insinuar que tal vez necesitaba ayuda. Encontré grabaciones de conversaciones entre Vanessa y una amiga suya, donde planean paso a paso cómo conseguir que Pablo te declare incompetente mentalmente. Vanessa conoce a médicos corruptos que están dispuestos a firmar cualquier diagnóstico por dinero. El aire se me escapó de los pulmones. Vanessa había orquestado todo desde el principio. Cada médico que testificó en mi contra, cada testimonio falso, cada evidencia fabricada. También descubrí que Vanessa ha estado drogándote sutilmente durante las cenas familiares de los últimos 2 años. Pequeñas dosis de medicamentos que causan confusión temporal y pérdida de memoria. Por eso a veces te sentías desorientada después de visitarlos. Recordé esas tardes en casa de Pablo cuando me sentía extrañamente mareada después de cenar, cuando Vanessa insistía en que tomara una segunda taza de café para la digestión. Como a veces olvidaba dónde había puesto las llaves del auto al salir de su casa, o repetía alguna historia sin darme cuenta. Vanessa documentaba cada uno de estos episodios que ella misma causaba, grababa videos de ti actuando confundida, tomaba fotos de ti cuando te veías desorientada. Todo para construir su caso en tu contra. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Mi propia nuera, la madre de mis supuestos nietos, me había estado envenenando sistemáticamente para robarme mi vida. Pablo no sabe nada de esto, Araceli.
Él genuinamente cree que estás enferma porque Vanessa le ha mostrado toda esta evidencia falsa. Ella lo ha manipulado tan hábilmente que él está convencido de que está protegiéndote al quitarte tu independencia. Eso me dolió aún más. Saber que mi hijo no era malvado, sino víctima de la misma mujer que me había destruido a mí. Pablo realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Pero hay más cosas que necesitas saber, mi amor. Cosas que cambiarán todo. Más. ¿Cómo podía haber más después de todo esto? Vanessa no solo planea quedarse con tu herencia. También planea deshacerse de Pablo una vez que tenga control total de los bienes. Mi sangre se heló. ¿Deshacerse de Pablo? ¿Qué significaba eso exactamente? He encontrado evidencia de que Vanessa ha investigado los antecedentes médicos de nuestra familia, específicamente los problemas cardíacos que afectaron a mi padre y a mí. Ella sabe que Pablo tiene predisposición genética a infartos. José había muerto de un infarto repentino. Su padre también. Pablo había heredado esa predisposición, aunque hasta ahora había estado perfectamente sano. Vanessa ha estado comprando medicamentos que pueden inducir problemas cardíacos si se administran en las dosis correctas. Los he encontrado escondidos en su casa durante una visita. ¿Vanessa estaba planeando matar a Pablo también? La mujer era un monstruo, peor de lo que jamás hubiera imaginado. Una vez que Pablo muera, naturalmente, de un infarto, Vanessa heredará todo como viuda, y los niños quedarán completamente bajo su control. Ella tendrá acceso a toda nuestra fortuna sin nadie que la cuestione. El plan era diabólico en su simplicidad. Primero eliminar a la suegra incómoda declarándola incompetente, luego deshacerse del esposo una vez que hubiera cumplido su propósito, y finalmente quedarse con todo el dinero y los niños como coartada perfecta. Araceli, si estás leyendo esto, significa que la primera parte de su plan ya funcionó. Pero tengo buenas noticias para ti. ¿Buenas noticias? Después de todo lo que acababa de leer, me parecía imposible que pudiera haber algo bueno en toda esta situación. Toda la fortuna que Pablo cree haber heredado son solo propiedades y cuentas vacías que puse a su nombre como señuelo. La verdadera fortuna, los 28 millones de dólares reales, están en cuentas e inversiones que solo tú conoces ahora. ¿28 millones? Yo pensaba que nuestra fortuna era de 18 millones. José había estado ocultando dinero adicional. En esta caja fuerte encontrarás todos los documentos que prueban que Vanessa es una estafadora y potencial asesina. También encontrarás las escrituras de propiedades que Pablo no sabe que existen, cuentas bancarias en paraísos fiscales, e inversiones que generan $500,000 al mes. Mis manos temblaron al buscar en la caja fuerte. Efectivamente, había un sobremanila grueso lleno de documentos. Escrituras de propiedades en diferentes países, extractos bancarios que mostraban cantidades que me marearon, certificados de inversión en empresas internacionales. También he dejado grabaciones de Vanessa confesando sus planes, fotografías de los medicamentos que compró para matarme y para matar a Pablo, y un testamento que deja todo, absolutamente todo, a tu nombre. Encontré la pequeña grabadora que había visto antes. La encendí con manos temblorosas y escuché la voz de Vanessa hablando con alguien por teléfono. Sí, ya casi terminamos con la vieja. El juicio es la próxima semana. Una vez que Pablo tenga control de todo, comenzaremos la segunda fase. Los medicamentos que me conseguiste funcionarán perfectamente. Un infarto durante el estrés de manejar los bienes de su madre parecerá completamente natural. La voz era inconfundiblemente de Vanessa, fría y calculadora, hablando sobre la muerte de mi hijo como si estuviera planeando unas vacaciones. Siguieron más grabaciones. Vanessa riéndose mientras describía cómo me había estado drogando durante las cenas familiares. Vanessa hablando con el médico corrupto sobre qué síntomas debía mencionar en su testimonio. Vanessa planeando cómo gastaría los millones una vez que Pablo estuviera muerto. El último documento que encontrarás, mi amor, es una carta dirigida al FBI. He compilado toda la evidencia contra Vanessa por fraude, intento de asesinato y conspiración. La carta está lista para ser enviada, solo necesita tu firma y la fecha. Encontré la carta. Estaba dirigida a la oficina del FBI en la capital, detallando meticulosamente todos los crímenes de Vanessa con evidencia adjunta. También he preparado una estrategia legal para revertir el juicio. Tengo contactos en el sistema judicial que me deben favores. Con esta evidencia,
no solo recuperarás tu libertad y tus bienes, sino que Vanessa irá a prisión por el resto de su vida. Mi mente comenzó a procesar todo lentamente. José no solo había descubierto los planes de Vanessa, sino que había preparado una contraofensiva completa. Había protegido nuestra verdadera fortuna, había recopilado evidencia incriminatoria, y me había dado todas las herramientas necesarias para destruir a la mujer que había destruido mi vida. Pero hay algo más, mi amor. Algo sobre los niños que necesitas saber. ¿Qué más podía haber sobre Isaías y Rosaura? Vanessa no es la madre biológica de los gemelos. Me detuve completamente. ¿Cómo que no era su madre biológica? Yo había estado presente en el parto, había visto nacer a mis nietos. Los gemelos son hijos de la hermana menor de Vanessa, una chica de 16 años que murió en un accidente automovilístico poco después del parto. Vanessa adoptó a los bebés y se hizo pasar por su madre para conseguir más simpatía de Pablo y de nosotros. Recordé cuando Vanessa llegó con los bebés recién nacidos. Había dicho que el parto había sido difícil, que había tenido complicaciones, que por eso se veía tan demacrada. Pero ahora entendía que estaba de luto por su hermana, no recuperándose de un parto. Los verdaderos abuelos de Isaías y Rosaura viven en otra ciudad. Son gente humilde que Vanessa apartó de los niños con mentiras sobre que eran drogadictos peligrosos. Ellos han estado buscando a sus nietos durante años. ¿Significaba eso que había otra familia que amaba a mis nietos tanto como yo? ¿Que Vanessa no solo me había robado a mí, sino también a ellos? Araceli, tienes en tus manos el poder de salvar a Pablo, de recuperar a los niños, y de hacer justicia por todos los daños que Vanessa ha causado. Pero también tienes la oportunidad de algo más grande, reunir a esos niños con su verdadera familia. La carta terminaba con unas líneas que me hicieron llorar como no había llorado en años. Mi amor, sé que te sientes traicionada y destruida, pero quiero que sepas que todo esto tiene una razón. Vanessa escogió a la familia equivocada para engañar. Escogió a una mujer fuerte, inteligente y valiente que no se rendirá sin luchar. Ahora tienes todo lo que necesitas para ganar esta guerra. Úsalo sabiamente. Te amo para siempre. José. Me quedé sentada en esa cocina durante horas, leyendo y releyendo cada documento, escuchando cada grabación una y otra vez. La magnitud de la traición de Vanessa era abrumadora, pero también lo era la preparación meticulosa de José para protegerme. Mi esposo había estado un paso adelante durante todo el tiempo. Mientras Vanessa creía que estaba ejecutando el crimen perfecto, José había estado documentando cada movimiento, cada mentira, cada plan diabólico. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que José había muerto sabiendo todo esto. Había vivido los últimos años de su vida cargando con el conocimiento de que la mujer que considerábamos nuestra nuera estaba planeando destruir a toda la familia. ¿Por qué no me lo dijiste cuando estabas vivo?, le pregunté a su foto que cargaba en mi cartera. Podríamos haberlo enfrentado juntos. Pero en el fondo sabía la respuesta. José me conocía mejor que nadie. Sabía que yo jamás habría creído algo tan terrible sobre Vanessa sin evidencia abrumadora. Habría tratado de confrontarla, de hablar con Pablo, de resolver las cosas por las buenas. Y eso le habría dado a Vanessa la oportunidad de cambiar sus planes, de borrar las evidencias, de desaparecer con los niños. Ahora entendía por qué José había sido tan insistente en que instaláramos sistemas de seguridad en la casa, por qué había comenzado a guardar copias de todos los documentos importantes en lugares diferentes, por qué había insistido en que aprendiera a manejar nuestras finanzas independientemente. Él sabía que algún día estaría sola enfrentando esta batalla. Tomé la grabadora y escuché nuevamente las conversaciones de Vanessa. Su voz fría planificando la muerte de Pablo me llenó de una rabia que no sabía que podía sentir. Una vez que el viejo se muera del infarto, decía Vanessa riéndose, Pablo estará tan estresado manejando la herencia de la loca que será fácil provocarle problemas cardíacos. Los médicos dirán que era genético, inevitable. En otra grabación, hablaba sobre los niños. Los gemelos son perfectos para generar lástima. Huérfanos pobrecitos que necesitan estabilidad. Nadie cuestionará que me quede con todo el dinero para cuidarlos. Y cuando sean mayores de edad, bueno, los accidentes pasan. ¿También planeaba dañar a Isaías y Rosaura? La mujer no tenía límites en su maldad. Pero había una grabación que me llamó especialmente la atención. Vanessa hablando con alguien sobre mí. La vieja es más fuerte de lo que pensé.
Sigue resistiendo las drogas mejor que la mayoría. Pero no importa, el daño ya está hecho. Pablo está completamente convencido de que tiene Alzheimer. ¿Y si se recupera después del juicio?, preguntaba la otra voz. No se va a recuperar porque no va a tener oportunidad. Una vez que esté internada en el asilo, un pequeño accidente resolverá el problema para siempre. Vanessa había planeado matarme también. No solo robar mi casa y alejarme de mis nietos, sino eliminarme completamente. Me levanté de la silla con una determinación que no había sentido en meses. José tenía razón. Vanessa había escogido a la familia equivocada para engañar. Revisé todos los documentos financieros que José había dejado. Era increíble la cantidad de propiedades e inversiones que había mantenido en secreto. Teníamos casas en 3 países diferentes, acciones en empresas multinacionales, cuentas bancarias que generaban intereses por millones. La mansión que Pablo había heredado valía 18 millones, pero tenía una hipoteca oculta de 20 millones que José había sacado secretamente. Técnicamente, Pablo había heredado una deuda de 2 millones de dólares, no una fortuna. Las cuentas bancarias que creía controlar estaban vacías. José había transferido todo el dinero a cuentas offshore semanas antes de morir, dejando solo lo suficiente para mantener las apariencias. Los negocios que Pablo manejaba ahora eran cáscaras vacías. Los contratos reales, los clientes importantes, las inversiones rentables, todo estaba bajo nombres corporativos que solo yo conocía ahora. Genial, José, murmuré, sonriendo por primera vez en meses. Les diste exactamente lo que merecían, problemas y deudas. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando pensé en Pablo. Mi hijo estaba siendo manipulado tanto como yo. Él realmente creía que estaba cuidando de su madre enferma y manejando una herencia legítima. No sabía que su esposa lo estaba usando y planeaba matarlo. Tomé el teléfono celular que había comprado el día anterior y marqué el primer número de la lista que José había dejado, Rafael Mendoza, abogado especializado en fraude financiero y casos de incompetencia mental revertidos. Oficina del licenciado Mendoza, contestó una secretaria. Habla a Araceli Herrera. José Herrera me pidió que lo contactara si algo le pasaba. Hubo un silencio. Luego, señora Herrera, hemos estado esperando su llamada durante 2 años. El licenciado Mendoza la recibirá inmediatamente. Puede venir hoy. Estaré ahí en 3 horas. Empaqué todos los documentos, las grabaciones y las evidencias en una maleta. Por primera vez desde el juicio, me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido negro, el que José decía que me hacía ver poderosa, me maquillé para cubrir las ojeras del llanto, y me peiné con la elegancia que había perdido durante estos meses terribles. Al verme en el espejo del rancho, reconocí a la mujer que había sido, fuerte, decidida, capaz de enfrentar cualquier desafío. Vanessa había tratado de destruir esa mujer, pero no lo había logrado. El viaje de regreso a la ciudad fue completamente diferente al viaje de ida. Esta vez no era una anciana derrotada huyendo de su humillación. Era una guerrera con armas poderosas preparándose para la batalla de su vida. La oficina del licenciado Mendoza estaba en el piso 20 de un edificio moderno en el centro financiero. El hombre que me recibió era mayor que yo, con cabello blanco y ojos astutos que me recordaron inmediatamente a José. Señora Herrera, me dijo, estrechando mi mano con firmeza, José era mi mejor amigo. Me contó todo antes de morir y me pidió que la ayudara cuando llegara el momento. Usted sabía lo que iba a pasar. José me explicó los planes de Vanessa hace 2 años. Hemos estado preparando su defensa desde entonces. Todo lo que necesitamos es su autorización para proceder. Me mostró una estrategia legal que José y él habían desarrollado juntos. Primero, presentarían evidencia de fraude en el juicio original, demostrando que los testimonios médicos habían sido comprados. Segundo, expondrían las drogas que Vanessa me había estado administrando, lo cual explicaría mis episodios de confusión. Tercero, revelarían que Pablo había heredado solo deudas, no riquezas. Pero eso no es todo, continuó el licenciado Mendoza. También vamos a proceder criminalmente contra Vanessa por intento de asesinato, fraude, secuestro y conspiración. Secuestro. Los gemelos no son legalmente suyos. Cuando adoptó a los hijos de su hermana, falsificó documentos para hacerse pasar por la madre biológica. Los verdaderos abuelos nunca dieron consentimiento para la adopción.
Me mostró documentos que José había conseguido. Los abuelos reales de Isaías y Rosaura, Antonio y Lidia Morales, habían estado buscando a sus nietos durante años. Vanessa les había dicho que los niños habían muerto en el mismo accidente que su hija. Ellos tienen derecho legal a la custodia, explicó el licenciado. Y después de todo lo que han sufrido, están dispuestos a compartir la custodia con usted si eso significa sacar a los niños de las garras de Vanessa. Mi corazón se llenó de esperanza. No solo iba a recuperar a mis nietos, sino que iba a conocer a otra familia que los amaba tanto como yo. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ahora mismo. José ya tenía todo preparado. Solo necesitamos su firma en estos documentos. Firmé papel tras papel, la demanda para revertir el juicio de incompetencia, la denuncia penal contra Vanessa, la solicitud de custodia de emergencia para los niños, la reclamación de todos los bienes que legítimamente me pertenecían. Señora Herrera, me dijo el licenciado Mendoza al terminar, ¿está preparada para lo que va a pasar? Vanessa va a luchar como una fiera cuando se dé cuenta de que su plan se desmoronó. Pensé en José, en sus últimas palabras en la carta, tienes todo lo que necesitas para ganar esta guerra. Licenciado, respondí con una voz que no había usado en meses, Vanessa no sabe con quién se metió. Licenciado, respondí con una voz que no había usado en meses, Vanessa no sabe con quién se metió. Al día siguiente comenzó la operación más satisfactoria de mi vida. El licenciado Mendoza había coordinado todo como una sinfonía perfecta. A las 8 de la mañana, agentes del FBI tocaron la puerta de mi antigua casa con órdenes de arresto contra Vanessa y órdenes de registro completo de la propiedad. Yo estaba esperando en un auto a media cuadra, junto con Antonio y Lidia Morales, los verdaderos abuelos de Isaías y Rosaura. Habíamos hablado toda la noche anterior, llorando juntos por los años perdidos, por los nietos que creían muertos, por el dolor que Vanessa había causado a tantas familias. Señora Araceli, me había dicho Antonio con lágrimas en los ojos, durante 8 años hemos visitado la tumba de nuestros nietos cada domingo. Vanessa nos dijo que habían muerto carbonizados en el accidente, que no quedaba nada que enterrar. Lidia había añadido con voz quebrada, nunca dejamos de amarlos. Nunca dejamos de buscarlos. Sabíamos en el corazón que algo no estaba bien. Ahora, sentados en ese auto, veíamos cómo se hacía justicia. Vanessa salió de la casa en bata, gritando como una loca mientras los agentes le leían sus derechos. Sus gritos despertaron a todo el vecindario. Pude ver las caras de shock de los vecinos que habían testificado en mi contra, los mismos que habían dicho que yo era una anciana peligrosa y desequilibrada. Esto es un error, gritaba Vanessa mientras le ponían las esposas. Yo no he hecho nada. La loca es la suegra, no yo. Pablo salió corriendo detrás de ella, completamente confundido, tratando de entender qué estaba pasando. Llevaba solo un pantalón de pijama y una camiseta, con el cabello despeinado y la cara de quien acababa de despertar en una pesadilla. Agente, hay un error, gritaba mi hijo. Mi esposa no ha cometido ningún crimen. La que necesita ayuda médica es mi madre. Uno de los agentes del FBI se acercó a Pablo con un sobremanila. Señor, necesitamos que venga con nosotros para aclarar algunas cosas. Su esposa está arrestada por fraude, intento de asesinato, falsificación de documentos y secuestro. La cara de Pablo se descompuso. ¿Secuestro? ¿De quién? De los niños que viven en esta casa. Resulta que no son legalmente suyos ni de su esposa. En ese momento, Isaías y Rosaura aparecieron en la puerta, asustados por todo el ruido. Mis nietos, mis bebés, con caritas de terror sin entender por qué había policías arrestando a la mujer que creían su madre. Antonio y Lidia se bajaron del auto corriendo. No les importó que hubiera agentes del FBI, cámaras de noticias que habían aparecido de la nada, vecinos curiosos grabando todo con sus teléfonos. Isaías. Rosaura, gritó Lidia con lágrimas corriendo por su cara. Los niños se quedaron helados al ver a esos extraños corriendo hacia ellos. Pero algo mágico pasó. Cuando Antonio se arrodilló frente a ellos y le sonrió con esos ojos bondadosos, Rosaura inclinó la cabeza como si estuviera recordando algo muy lejano. Abuelito Tony, susurró la niña. Sí, mi amor. Soy el abuelo Tony. Y ella es la abuela Lidia. Hemos estado buscándolos durante mucho, mucho tiempo. Isaías también los reconoció.
Los niños tenían solo unos meses cuando Vanessa se los robó, pero la memoria del amor verdadero nunca se borra completamente. Pablo estaba paralizado viendo la escena. No entiendo nada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué los niños los conocen? Entonces me bajé del auto. El momento en que Pablo me vio fue como si hubiera visto un fantasma. Su cara pasó por shock, confusión, miedo, y finalmente algo que no veía en sus ojos desde hacía años: vergüenza. Mamá, susurró, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Pablo, es que tu esposa es una criminal que nos engañó a todos. Y ahora va a pagar por todo el daño que causó. Vanessa seguía gritando mientras la metían en el auto policial. Araceli, maldita vieja. Todo esto es tu culpa. Tú arruinaste mi plan perfecto. ¿Mi culpa? La mujer era tan psicópata que hasta en su arresto me culpaba a mí por sus crímenes. Los agentes comenzaron a sacar evidencias de la casa. Encontraron los medicamentos que Vanessa había estado comprando para inducir problemas cardíacos en Pablo. Encontraron documentos falsificados sobre los niños. Encontraron incluso un frasco de las drogas que había estado usando para hacerme lucir demente durante las cenas familiares. Señor Pablo, le dijo el agente principal, necesitamos que venga a la estación para una declaración. Usted también ha sido víctima de los crímenes de su esposa. Mi hijo me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿es cierto? Todo lo que dijimos sobre ti en el juicio era mentira. Todo, Pablo. Tu esposa me estuvo drogando para que pareciera enferma. Compró testimonios falsos de médicos corruptos. Planificó todo durante años para quedarse con nuestro dinero. Pero yo vi las evidencias. Te vi confundida, perdiendo la memoria. Porque ella me estaba envenenando. Cada vez que comía en tu casa, cada vez que me servía café o postre, me daba drogas que me hacían actuar así. Pablo se desplomó en los escalones de la entrada. La culpa, la vergüenza, la realización de lo que había hecho, todo lo golpeó al mismo tiempo. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Te quité tu casa, te alejé de los niños, te humillé en público. Y todo por culpa de esa mujer. Los niños corrieron hacia mí. Abuela Ara, gritaron, abrazándome con esa fuerza pura que solo tienen los niños cuando sienten amor verdadero. Mis bebés, lloré, abrazándolos como si fuera a perderlos otra vez. La abuela nunca los dejó de amar. Ni un solo día. Vanessa nos dijo que estabas muy enferma, dijo Isaías. Que por eso no podíamos verte. También nos dijo que tal vez te ibas a morir pronto, añadió Rosaura. Por eso estábamos tan tristes. La crueldad de Vanessa no tenía límites. No solo me había alejado de mis nietos, sino que los había torturado psicológicamente haciéndoles creer que su abuela estaba muriendo. Lidia se acercó tímidamente. Niños, ¿se acuerdan de nosotros? Somos los papás de su mamá verdadera, la que está en el cielo. Rosaura asintió. Mamá nos hablaba de ustedes antes del accidente. Dijo que eran los abuelos más buenos del mundo. Antonio sacó su cartera y mostró fotos de la hermana menor de Vanessa, la verdadera madre de los gemelos. Esta es su mamá cuando tenía su edad. ¿Ven qué parecidos son? Los niños miraron las fotos con fascinación. Efectivamente, se parecían muchísimo a su madre biológica. Vanessa nunca nos dejó verlas, susurró Isaías. Dijo que todas las fotos se habían quemado en el accidente. Pablo se acercó despacio, todavía en shock. Mamá, ¿me puedes perdonar alguna vez? Sé que lo que hice no tiene perdón, pero yo realmente creí que... Pablo, lo interrumpí, tú también fuiste víctima de Vanessa. Ella nos manipuló a todos. Pero lo importante ahora es arreglar las cosas. El licenciado Mendoza llegó con más documentos. Señora Araceli, el juez ha aceptado revisar el caso de incompetencia mental con carácter de urgencia. Con toda la evidencia que tenemos, será revertido antes del fin de semana. ¿Y la casa? La casa legalmente nunca dejó de ser suya. Pablo solo tenía un poder notarial basado en declaraciones médicas fraudulentas. Cuando se compruebe el fraude, automáticamente recuperará todos sus bienes. Pablo me miró con sorpresa. ¿Pero qué va a pasar con los negocios que he estado manejando? Con las cuentas bancarias.
El licenciado Mendoza sonrió de una manera que me recordó exactamente a José cuando había hecho una jugada inteligente en los negocios. Señor Pablo, me temo que su padre fue más astuto que todos nosotros. Los negocios que usted ha estado manejando eran señuelos. Las cuentas que creía controlar estaban vacías. Su padre protegió la verdadera fortuna familiar mucho antes de morir. La cara de Pablo cambió del shock a la comprensión, y luego a algo parecido al alivio. Papá sabía lo que iba a pasar, murmuró. Por eso actuaba tan extraño los últimos meses antes de morir. No era porque estuviera enfermo del corazón. Era porque sabía lo que Vanessa estaba planeando. Tu padre te amaba, Pablo. Pero también me amaba a mí. Y sabía que si algo pasaba, yo necesitaría protección. En la distancia, el auto policial con Vanessa se alejaba. Pero alcancé a escuchar sus últimos gritos. Esto no ha terminado. Me las van a pagar todas. Me volví hacia mi hijo, hacia mis nietos, hacia Antonio y Lidia, que también eran víctimas de la maldad de esa mujer. Oh sí, murmuré, esto apenas está comenzando. Oh sí, murmuré, esto apenas está comenzando. Los siguientes días fueron como vivir en una película de venganza perfecta. Cada mentira de Vanessa se desmoronaba una por una, cada plan diabólico salía a la luz, cada persona que había sido engañada comenzaba a ver la verdad. El primer golpe devastador llegó cuando el FBI encontró en la casa las pruebas que José había mencionado en su carta. Oculto detrás de un falso panel en el closet principal, había un archivo completo con fotografías, documentos y hasta videos que Vanessa había tomado secretamente de mí durante mis episodios de confusión inducidos por drogas. Miren esto, me dijo el agente especial García, mostrándome unas fotos. Su nuera documentó meticulosamente cada vez que usted actuaba desorientada después de drogarla. Pero lo que ella no sabía es que su esposo había instalado cámaras de seguridad ocultas que grabaron todo. En las grabaciones se veía claramente a Vanessa poniendo pastillas molidas en mi café, mezclando polvos en mi comida, incluso aplicando cremas en mis manos que contenían sustancias que me hacían temblar y parecer enferma. También encontramos su diario personal, continuó el agente. Documentó cada paso de su plan durante 3 años. Lo llamaba Proyecto Herencia Perfecta. Punto. El diario era escalofriante. Vanessa había calculado hasta el último detalle cuánto tiempo le tomaría convencer a Pablo de que yo estaba enferma, qué médicos estarían dispuestos a dar testimonios falsos por dinero, incluso había cronometrado cuánto tardarían en matarme una vez que estuviera internada. Pero lo más impactante fue descubrir que yo no era su primera víctima. Señora Araceli, me explicó el agente García en su oficina, hemos estado investigando el pasado de Vanessa y encontramos un patrón. Ella ha hecho esto antes, varias veces. Me mostró un expediente grueso con fotos de diferentes familias. Su primer esposo, Eduardo Salinas, murió de un infarto a los 50 años, 3 meses después de cambiar su testamento para dejarle todo a Vanessa. Su segundo esposo, Pablo Hernández, el verdadero padre de los gemelos, también murió súbitamente de problemas cardíacos después de descubrir que el niño no era suyo. Los mató a todos. Estamos exhumando los cuerpos para hacer autopsias. Pero basándonos en las drogas que encontramos en su casa y los métodos que planeaba usar con su hijo Pablo, creemos que sí. Vanessa no era solo una estafadora. Era una asesina en serie que había perfeccionado su método durante años. Mientras tanto, Pablo estaba viviendo su propio infierno de culpa y arrepentimiento. Había renunciado a su trabajo en el bufete, no podía comer, no podía dormir. La realización de lo que me había hecho lo estaba destruyendo por dentro. Mamá, me dijo llorando cuando fui a visitarlo al hotel donde se estaba quedando, no sé cómo pedirte perdón por algo tan terrible. Te humillé públicamente, te quité tu casa, te alejé de los nietos que tanto amas. Pablo, mírame, le dije, tomando su cara entre mis manos como hacía cuando era niño. Vanessa es una manipuladora profesional. Engañó a médicos, a jueces, a toda una corte. ¿Cómo ibas a darte cuenta tú de lo que era capaz? Pero debería haber confiado más en ti. Debería haber investigado antes de llevarte a juicio. Debería haber. Deberías haberte casado con otra mujer, lo interrumpí. Pero eso ya no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar es el futuro. Le conté sobre la verdadera fortuna que José había protegido, sobre las propiedades e inversiones que ni siquiera Pablo sabía que existían.
Su cara cambió del shock a la incredulidad. Papá tenía 28 millones de dólares escondidos. Tu padre era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginó. No solo protegió nuestro dinero, sino que nos protegió a nosotros también. Pero la verdadera catarsis llegó cuando el juez oficial anuló completamente el juicio de incompetencia mental. La audiencia fue un espectáculo público. Los mismos reporteros que habían cubierto mi humillación original ahora llenaban la sala para ver mi vindicación. Los médicos que habían testificado en mi contra fueron arrestados por perjurio y soborno. Los vecinos que habían dado testimonios falsos fueron citados como testigos de cargo contra Vanessa. Este tribunal, declaró el juez con voz solemne, ha revisado exhaustivamente el caso de la señora Araceli Herrera y ha encontrado evidencia abrumadora de que fue víctima del fraude más elaborado y cruel que he visto en 30 años de carrera judicial. El martillo cayó, pero esta vez a mi favor. Se anula por completo el dictamen de incompetencia mental. Se restituyen todos los bienes a la señora Herrera. Y se ordena una investigación criminal completa contra todos los participantes en este fraude. La sala estalló en aplausos. Pablo lloraba a mi lado, apretando mi mano como pidiendo perdón. Isaías y Rosaura, que ahora sabían toda la verdad, me abrazaban con fuerza. Pero el momento más dulce llegó cuando regresé a mi mansión. Pablo había contratado una empresa de limpieza para borrar todo rastro de la presencia de Vanessa. Los decoradores que ella había llamado fueron despedidos inmediatamente. Cada cambio que había hecho a mi hogar fue revertido. Quiero que la casa vuelva a ser exactamente como la tenías, mamá, me dijo Pablo mientras supervisaba el trabajo. Quiero borrar hasta el último vestigio de esa mujer de nuestras vidas. Los niños estaban eufóricos de tener a su verdadera abuela de vuelta. Corrían por la casa mostrándome todo lo que Vanessa había cambiado, todo lo que habían extrañado durante estos meses terribles. Abuela Ara, me dijo Rosaura, ya no vas a vivir en esa casa fea del campo. No, mi amor. La abuela ya está en casa para siempre. Antonio y Lidia habían decidido mudarse a la ciudad para estar cerca de sus nietos. Les di una de las propiedades que José había comprado años atrás, una casa hermosa a solo 10 minutos de la mía. Señora Araceli, me dijo Antonio con lágrimas en los ojos, no sabemos cómo agradecerle que nos haya devuelto a nuestros nietos. Antonio, esos niños tienen suficiente amor en sus corazones para 4 abuelos. Vamos a criarlos juntos, como debe ser. La primera cena familiar en mi casa después de meses fue mágica. Pablo había traído flores, los niños habían hecho dibujos para decorar la mesa, Antonio había cocinado el plato favorito de su hija fallecida, y Lidia había traído fotos de la verdadera madre de los gemelos. Brindemos, dije, levantando mi copa de vino, por José, que nos protegió incluso después de su muerte, y por la familia verdadera, que siempre se encuentra sin importar cuánto tiempo pase. Pero en medio de toda esta felicidad recuperada, sabía que faltaba el capítulo final. Vanessa había sido arrestada, pero su juicio apenas comenzaba. Los medios de comunicación estaban siguiendo el caso obsesivamente. Se había convertido en el escándalo más grande del año, la nuera que trató de asesinar a toda una familia por dinero. ¿Vas a ir al juicio, mamá?, me preguntó Pablo. No solo voy a ir, Pablo. Voy a testificar. Esa mujer va a escuchar de mi propia boca cómo se siente ser traicionada por alguien en quien confías. El día que recibí la citación judicial para testificar contra Vanessa, sonreí de una manera que no había sonreído en meses. Era la sonrisa de una mujer que había perdido todo y lo había recuperado multiplicado. Era la sonrisa de alguien que había sido subestimada por la persona equivocada. Vanessa, murmuré viendo la citación, ahora vas a conocer a la verdadera Araceli. Los niños jugaban en el jardín, Pablo ayudaba con los platos en la cocina, Antonio y Lidia contaban historias de su hija en la sala. Mi casa estaba llena de vida, de amor, de la familia verdadera que Vanessa había tratado de destruir. Pero había algo más que José había dejado en esa caja fuerte que aún no había usado. Algo que haría que la caída de Vanessa fuera aún más espectacular de lo que ella jamás imaginó. Y yo estaba esperando el momento perfecto para usarlo. El día del juicio de Vanessa llegó como el amanecer después de la tormenta más larga de mi vida. Me levanté temprano, me vestí con mi traje más elegante, el mismo que usaba cuando José y yo íbamos a las reuniones de negocios más importantes. Hoy no era solo Araceli, la abuela que había recuperado a su familia.
Hoy era la mujer que iba a cerrar para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Pablo me acompañó al tribunal. Durante el camino, ninguno de los dos habló mucho. Él sabía que este día era crucial para mi sanación completa, y yo sabía que él necesitaba ver a Vanessa recibir su castigo tanto como yo. La sala estaba abarrotada. Los medios de comunicación habían convertido el caso en un circo mediático. La viuda negra que engañó a toda una familia, titulaban los periódicos. El fraude millonario que conmovió al país, decían las noticias de televisión. Cuando Vanessa entró esposada, me quedé impactada por su transformación. La mujer elegante y manipuladora que había conocido ya no existía. Su cabello estaba descuidado, su rostro demacrado, y sus ojos tenían esa mirada desesperada de alguien que sabe que su mundo se está desmoronando. Pero cuando me vio en la galería, algo en su mirada cambió. Por un segundo, vi un destello de esa crueldad fría que también había ocultado durante años. Su señoría, comenzó el fiscal, el Estado presentará evidencia contundente de que la acusada, Vanessa Martínez, perpetró uno de los fraudes más elaborados y crueles en la historia de nuestro sistema judicial. Durante las siguientes horas, escuché cómo se exponían todos los crímenes de Vanessa. Los medicamentos que había comprado para matarme y matar a Pablo. Los documentos falsificados sobre los niños. Los testimonios médicos comprados. Las grabaciones donde planificaba nuestras muertes como si fuera una lista de compras. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con toda la dignidad que José me había enseñado durante 40 años de matrimonio. Señora Herrera, me dijo el fiscal, ¿puede describir a la corte cómo se sintió cuando descubrió que la mujer a quien consideraba su nuera había estado envenenándola sistemáticamente? Su señoría, respondí, mirando directamente a Vanessa. Me sentí como si hubiera vivido con una serpiente venenosa durante años sin darme cuenta. Pero también me sentí orgullosa de que mi esposo hubiera sido más inteligente que ella. Vanessa me fulminó con la mirada, pero yo continué. Esta mujer no solo trató de robarme mi dinero y mi casa. Trató de robarme a mis nietos, mi dignidad, mi cordura, y finalmente mi vida. Pero lo que más me duele es que estuvo dispuesta a matar a mi hijo, un hombre que la amaba sinceramente, solo por codicia. ¿Qué le diría usted a la acusada si pudiera hablarle directamente? El juez me dio permiso para dirigirme a Vanessa. Me levanté de mi asiento y caminé hacia ella. Sus ojos me siguieron con una mezcla de odio y miedo. Vanessa, le dije con voz clara y fuerte, pensaste que habías escogido a la familia perfecta para estafar. Una viuda mayor, un hijo confiado, unos niños indefensos. Pensaste que éramos víctimas fáciles. Ella trató de interrumpirme, pero el juez la silenció. Pero cometiste un error fatal. Subestimaste el poder del amor verdadero. José me amó tanto que me protegió incluso después de su muerte. Pablo me ama tanto que está destruido por la culpa de haberte creído. Y esos niños que trataste de alejarme me aman tanto que nunca dejaron de preguntar por su abuela. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vanessa, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Y ahora, continué, sacando de mi bolsa el último documento que José había dejado en la caja fuerte, quiero que escuches esto. Le entregué el papel al fiscal. Era una confesión completa que José había conseguido grabar secretamente de Vanessa, donde admitía haber matado a sus esposos anteriores y detallaba exactamente cómo planeaba matarnos a Pablo y a mí. Cuando la grabación comenzó a sonar en la sala, Vanessa se desplomó completamente. Su voz fría y calculadora llenó el tribunal. Los idiotas nunca sospechan nada cuando mueren de ataques cardíacos. Es el crimen perfecto. Y cuando Pablo muera, tendré casi 30 millones y 2 niños que me darán lástima para el resto de mi vida. La sala estalló en murmullos de horror. Hasta el juez parecía impactado por la frialdad de sus palabras. Esa grabación es ilegal, gritó Vanessa. José Herrera no tenía derecho a grabarme sin mi consentimiento. Señora, respondió el juez con voz severa, cuando usted estaba en propiedad privada planificando asesinatos, perdió cualquier expectativa de privacidad. El abogado defensor de Vanessa, que había estado luchando una batalla imposible desde el principio, finalmente se rindió. Su señoría, mi cliente desea cambiar su declaración a culpable de todos los cargos. Pero Vanessa se levantó furiosa. No, no me voy a declarar culpable de nada. Esa familia me debe todo lo que tengo.
Pablo era un perdedor antes de conocerme. Los niños eran huérfanos que nadie quería. Y la vieja estaba desperdiciando una fortuna. Sus palabras sellaron su destino. En ese momento, toda la sala pudo ver la verdadera naturaleza psicópata de Vanessa. No había arrepentimiento, no había remordimiento. Solo rabia por haber sido atrapada. El juez no necesitó deliberar mucho. Vanessa Martínez, este tribunal la encuentra culpable de fraude agravado, intento de asesinato en primer grado, falsificación de documentos, secuestro y conspiración criminal. La sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El martillo cayó con un sonido que resonó como música en mis oídos. Vanessa fue sacada de la sala gritando amenazas. Esto no ha terminado. Van a pagar todos. Especialmente tú, Araceli. Pero sus gritos se desvanecieron en la distancia mientras yo permanecía de pie, victoriosa, rodeada por mi familia verdadera. Pablo me abrazó llorando. Mamá, nunca podré perdonarme por haberte puesto en peligro. Pablo, le susurré al oído, tú no me pusiste en peligro. Tú me salvaste. Si no te hubieras casado con ella, si no hubiéramos vivido todo esto, nunca habríamos descubierto que José nos había dejado una fortuna aún mayor, nunca habríamos conocido a Antonio y Lidia, y nunca habríamos aprendido a valorar realmente lo que tenemos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Pablo volvió a ejercer la abogacía, pero ahora se especializaba en ayudar a víctimas de fraude familiar. Antonio y Lidia se convirtieron en los abuelos que los gemelos habían perdido. Y yo me convertí en una mujer más fuerte de lo que jamás había sido. Con la fortuna completa que José me había dejado, establecí una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar. Fundación José Herrera, la llamé, para que ninguna familia vuelva a ser destruida por la codicia. Isaías y Rosaura crecieron rodeados de amor verdadero, conociendo la historia de su madre biológica, orgullosos de tener 4 abuelos que los adoraban, y entendiendo que el amor real no tiene que ver con la sangre sino con el corazón. Una tarde, 5 años después del juicio, estaba en mi jardín viendo jugar a los nietos cuando Pablo se acercó con una sonrisa. Mamá, ¿sabes qué día es hoy? El aniversario de algo bueno, espero. Hace exactamente 5 años que Vanessa fue sentenciada a cadena perpetua. Me quedé en silencio por un momento, pensando en todo lo que habíamos vivido. ¿Sabes qué, Pablo? Ya ni me acordaba. Esa mujer ya no forma parte de nuestras vidas. Y era cierto. Vanessa se había convertido en una sombra del pasado, mientras nosotros habíamos construido un futuro lleno de luz. Esa noche, antes de dormir, tomé la foto de José que siempre tengo en mi mesa de noche. Gracias, mi amor, le susurré. Gracias por protegerme, por enseñarme que el amor verdadero trasciende hasta la muerte, y por recordarme que nunca debo subestimar mi propia fuerza. Nunca subestimes el silencio de una mujer humillada, porque un día puede levantarse más fuerte de lo que jamás imaginó. Y cuando eso pasa, el universo entero conspira para hacer justicia.